Quiero saludar a Carlos Ramos, papá de Pablo Ramos, que está con nosotros desde Santa Cruz. Buenas noches, don Carlos, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Priscila, gracias a ustedes y un cordial saludo a su teleaudiencia. Veíamos la conferencia de prensa, se lo veía muy molesto a usted. Cuéntenos, por favor, la versión que tiene su familia en torno a lo que está pasando con su hijo, por favor. Bueno, en realidad él es objeto de sindicaciones, de lavado de dinero, de transporte ilícito de drogas, pero viendo la acusación, lo absolutamente único que ellos tienen es que han encontrado una cantidad de droga compatible con el consumo. Estamos hablando de pocos gramos de drogas que han encontrado, eso y nada más. O sea, si alguien es transportista, tiene que tener vehículos con doble fondo. Si alguien es lavador de dinero, tiene que lavárselo a alguien. No han encontrado a nadie porque no hay. Ellos mencionan que transporta y fruto de ese transporte, esa actividad de droga, genera dinero y que lo lava. Genera dinero y que lo lava para quién, le vende a quién. Entonces, es un análisis, una conclusión poco objetiva que hace el Ministerio Público en esta acusación, Priscila. Don Carlos, cuéntenos un poquito, por favor, sobre su hijo y sus actividades. Le ruego que nos cuente sobre las actividades. Usted nos dice, él lo encontraron con droga, pero que era para su consumo. Cuéntenos de dónde tiene el dinero, cuánto dinero tiene, cuál es esta carrera que él ha desarrollado para tener la fortuna que tiene, o si no tiene fortuna. Cuéntenos esos detalles. Bueno, Pablo hace 10 años que trabaja con desayuno escolar. Es una actividad que él conoce, que él domina. Y en esa actividad ha generado un dinerito, un capital que naturalmente no ha servido para mantenerlo, porque ahora él tiene deudas, él no está consiguiendo pagar sus compromisos, porque básicamente dos grandes motivos, lo cual es muy doloroso para nosotros enfrentar y decirlo. Él consume droga, lo que le hace tomar decisiones desordenadas en el campo financiero. Y por otro lado, tiene un equipo, se compró un equipo de fútbol que le ha generado compromisos que no ha conseguido cumplir. Entonces, primero, nuestras disculpas para aquellas personas que deben. Vamos a hacer un programa de pagos, como hemos cumplido con todas nuestras obligaciones siempre. Entonces, está claro, cuando los contratos que ha trabajado Pablo son contratos públicos, son licitaciones públicas totalmente comprobables por 10 años o casi 10 años. Entonces, los números están ahí, son licitaciones. Él ha terminado todos los contratos que se le han adjudicado de principio a fin. Entonces, hay una serie de sindicaciones que se le hacen, entre otras cosas, que tiene propiedades, que tiene bienes. No es así, no es así. Es cuestión de ir a derechos reales y ver qué es lo que tiene. Pablo no tiene bienes, no tiene vehículos a su nombre, no tiene propiedades, entre las otras cosas que se hablan. Carlos, también se dice que él utilizaba palos blancos y por eso no tiene nada a su nombre. ¿Y cuál es la deuda que él tiene? ¿Usted conoce la cifra? Bueno, no, se dicen muchas cosas, Priscila. Se dice que él estaba prófugo. Eso lo han declarado con la boca llena. Priscila, él va todos los días al entrenamiento de su equipo de fútbol. Él va a trabajar todos los días, va a dejar a su hijo a la guardería todos los días. Hace conferencias de prensa, deportivas. Entonces, él hace su vida normal, dicen que es prófugo. Dicen que él tiene palo blanco, dicen que yo soy su principal testaferro. No es así, Priscila. Pablo Ramos ha tenido épocas de gloria y ha tenido épocas malas. En las épocas malas, en la última, quien le dio el capital para que
vuelva a comenzar, fui yo. O sea, yo no soy testaferro de nadie, pero la gente lo dice. ¿A cuánto alcanza la deuda? Es una buena pregunta, Priscila. Él tiene varias deudas atomizadas, tiene con los jugadores de fútbol, tiene con los proveedores y tiene con otras personas más que sí, efectivamente, vamos a trabajar en un plan de pago. No es un individuo rico, no tiene testaferros, él creó una empresa a nombre de su mujer, Entonces, naturalmente, la empresa a nombre de su mujer tiene los bienes a nombre de su mujer. Él invirtió ese dinero a nombre de su mujer. Don Carlos, ¿a cuánto asciende la deuda de su hijo? ¿A cuánto asciende esta deuda? ¿Tiene cifras? No, yo no tengo cifras, no sé a cuánto asciende la deuda. Sé que tiene muchas deudas porque muchas personas han tocado mi puerta para comentarme que le deben. Entonces, en este momento estamos abocados a aclarar las acusaciones que tienen en su contra, que, valga la pena decirlo, no tienen ni pies ni cabeza. Y luego nos vamos a enfrentar, les pido un poco de paciencia a los deudores, vamos a enfrentar la situación y vamos a ver cómo manejamos un modelo para poder resarcir a esta gente. Don Carlos, ¿en cuánto compró el equipo de Real América? Porque el tener un equipo de fútbol es muy costoso, me imagino, por lo que dicen los dirigentes. ¿Usted conoce la cifra y cuánto le costaba mantener este equipo? Conozco la cifra en que él lo compró en $50.000. ¿Cuánto costaba mantenerlo? No sé nada de la operación, no sé absolutamente nada. Sé en cuánto lo compró, a quién lo compró y cuándo lo compró. Eso es todo lo que sé. Pero Pablo manejaba contratos de varios millones de bolivianos por año, durante 10 años. Entonces, él tenía recursos, no es que no tenía recursos. El problema es que no han sabido administrarlo. El origen de los recursos son totalmente claros y demostrables. Él tenía recursos, me dice, y no supo administrarlos. ¿En qué gastó todos los millones de bolivianos que usted nos está comentando que él tenía por estos supuestos negocios lícitos, contrataciones y licitaciones? Ok. La facturación o la venta no es la utilidad. Si él tenía varios millones de contratos, su utilidad probablemente no eran varios millones, tal vez medio millón, 1 millón, es una fracción de los contratos que él tiene. Y exactamente lo que usted dijo, comparto su creencia, yo también creo que mantener un equipo de fútbol es caro. Entonces, él utilizó ese dinero, por un lado, para mantener al equipo de fútbol y por otro lado, para mantener la operación, ¿no? Las empresas tienen un costo de operación. Entonces, que son, como le digo y le reitero y le repito, perfectamente demostrables. Las indicaciones que a él se le hacen parten de un principio que no se conoce el origen de su dinero. Y el origen, hace 10 años que trabaja con eso. Don Carlos, si todo es lícito y no tiene nada que temer, ¿dónde está la esposa de Pablo Ramos? Buena pregunta. También se dice que la esposa de Pablo Ramos está prófuga. La esposa de Pablo Ramos se enteró que tenía un mandamiento de apremio. Ella fue y lo acompañó a la cárcel, entró a la cárcel con Pablo y salió, nadie le dijo nada. Se enteró por la prensa que tenía un mandamiento de apremio. Pablo tenía un mandamiento al apremio del Ministerio Público y fue preso por no pagar pensiones. ¿Cómo puede decir que está prófugo y no encontrarlo? Ella va todos los días a trabajar, va todos los días a dejar a su hijo a la guardería, tiene una vivienda, no la encontraron, no está prófuga. Inmediatamente se enteró, ella presentó una solicitud de presentación voluntaria y se está esperando que el juzgado pertinente le dé día y hora para presentarse. Eso quiere decir entonces que ella está esperando solamente que la notifiquen para apersonarse a declarar
y que no está prófuga y que está en el país trabajando y manteniendo sus actividades. Exactamente, así es. Ahora, cuéntenos un poquito sobre el tema del consumo de drogas. ¿Hace cuántos años su hijo consume drogas? Bueno, no sabemos hace cuántos años a ciencia cierta, pero hace unos 4 años, 3 años, él ha ido a un tratamiento a algunas clínicas en el extranjero, algunas, para tratar de eliminar esta lacra, este tremendo mal que existe en la sociedad y que nos ha tocado vivir a nosotros en piel propia. Nosotros tomamos la dura conciencia de la realidad más o menos en el año 2011, 2012, donde procuramos tomar medidas para ayudarlo. Don Carlos, ¿cuál es la relación que tiene su hijo con el ministro de Gobierno, Carlos Romero? Hay muchas versiones que se lanzan por ahí. Bueno, en la provincia de Guarnes hay 2 equipos de fútbol profesional. Uno de esos equipos, el presidente es el ministro Carlos Romero. El otro equipo, el presidente es Pablo Ramos. Entonces, y entiendo que ellos han trabajado cooperándose, ayudándose con jugadores, participan en la misma cancha. Entonces, hay una relación deportiva de dirigentes. Amén que Pablo, una de sus virtudes es su habilidad de hacer relaciones personales. Se ha declarado admirador de este gobierno, entonces me imagino que es admirador de los principales líderes del partido gobernante. El ministro no es y no ha sido padrino de matrimonio de su hijo y de su actual esposa, Yesenia. Esa es otra de las cosas que se dicen, así como que yo soy su testaferro, que él está prófugo, que él crea empresas para un propósito y las usa para otro. Solamente ha creado empresas para el desayuno escolar y para construcción, que son sus 2 actividades. No, él tiene sus padrinos, digamos, ¿no? El de matrimonio. Una señora Miriam Suárez y Terry Montaño, la otra. Esos son otros más de los elementos que se están diciendo por ahí. Como le decía, todo lo que se dice, lo absolutamente único, lo único que tienen para acusar a Pablo son partículas de droga, de sustancias no controladas, compatibles con el consumo, pero nada más. Ese es apenas un indicio, un posible indicio. Pero no hay compradores. ¿A quién le vendió? ¿A quién le compró? ¿Dónde almacenó? ¿Tiene vehículo con doble fondo? No lo tiene. Don Carlos, usted nos dice que él no tiene nada a su nombre, no tiene bienes, no tiene vehículo y todo el dinero que tiene es comprobable, pero hay muchas cosas a nombre de la esposa. ¿Qué cosas están a nombre de la esposa? Buena pregunta. Tiene, lo que yo conozco, tiene un vehículo y tiene una empresa. Los activos de la empresa no los conozco. Pero esos son los 2 bienes que conozco que sí posee. ¿Alguna vez usted fue parte de alguno de estos contratos? ¿Trabajó con su hijo en esta empresa de construcción o del tema del desayuno escolar? Sí, definitivamente. Yo he trabajado con mi hijo en varias oportunidades. Mejor dicho, Pablo ha trabajado en mi empresa en varias oportunidades. Trabajó el 2012, 2013, si mal no recuerdo. Luego él comenzó su propia empresa, se independizó para hacer desayunos escolares, para volver a hacer desayunos escolares, y nuevamente está trabajando conmigo ahora, hace un par de meses. Don Carlos, ¿por qué cree que su hijo está detenido, según usted? Bueno, primero,
la cobertura mediática que se le ha dado a este caso es desproporcional, ¿no? Es desproporcional. A Pablo absolutamente todo lo que se tiene son migajas de droga encontradas con él, migajas, únicamente compatibles con el consumo, nada que ver con comercial. Y mire toda la cobertura que se le ha dado, toda la publicidad, no tiene sentido, ¿no? Pablo es un ultra pequeño empresario, tal vez mediano, pero no más que eso, y no tiene otra gravitación. ¿Por qué se le han dado? Seguramente hay algo o alguien atrás que tiene interés de o golpear a alguien que creen que está cercano a Pablo, o tal vez a Pablo. Pablo, así como tiene problemas, tiene grandes virtudes y habilidades también que pueden generar envidia de algunas personas. Entonces creo yo de que naturalmente algo hay atrás. Don Carlos, hace algunos meses salía un documental sobre el cártel de Jalisco y se hacía referencia a una vinculación de este cártel de narcotráfico con un equipo de fútbol de la Asociación Cruceña, justamente de fútbol. También se ha dicho en estos días que esta vinculación podría ser su hijo. ¿Usted qué opina sobre eso? Así es, Priscila, muchas cosas han dicho de Pablo, que nos ha tocado investigar ese tema. Pablo compra el equipo a 4 ciudadanos bolivianos hace 2 años, el 2015. Ese problema suscitado con ese cártel fue 4 años antes que compre Pablo el equipo. O sea, es totalmente extemporáneo, fuera de tiempo. Pablo no tenía ninguna relación con ese equipo en esa época. ¿Usted niega totalmente entonces que la adquisición de su hijo tenga que ver algo con el cártel de Jalisco? Totalmente, totalmente, cero relaciones, nada que ver con eso. Y también niego que sea lavador o blanqueador, no es absolutamente nada de eso. Es totalmente comprobable, somos una familia de trabajo, yo tengo 40 años de profesional, 20 años de empresario, todos mis hijos tienen preparación, educación en colegios privados, en universidades privadas, tienen las herramientas para defender y trabajar honestamente, para hacerse una vida digna, honestamente, Priscila. ¿Qué le pide, don Carlos, a las autoridades del Ministerio Público, la policía que están investigando? Que sean objetivos, que sean objetivos. En este momento yo le digo, lo absolutamente único que tienen son una prueba de que había algo de sustancias controladas en su vehículo. Eso es absolutamente todo. En base a eso se ha hecho una película. Por ejemplo, el Ministerio Público dice que le encontró una mentira a Pablo, que su empresa quebró y que él maneja dinero. Claro, su empresa, Tu Desayuno, Su Sonrisa, quebró, pero quebró hace 5 años o 6 años, ¿no? Y ahora tiene otra empresa. También el Ministerio Público dice, en paralelo creó 2 empresas, en paralelo. ¿Sabe cuál es su paralelo? El Desayuno, Su Sonrisa que tenía en el 2009 y la empresa que tiene ahora, el 2017, que creó varias empresas. Creó 2, la otra quebró. La otra empresa quebró, murió. Entonces, esa empresa quebró, no tiene dinero. Pero después, con esta nueva empresa, generó actividad bastante interesante, de mucho suceso, con mucho éxito, durante 3 años, 2014, 2015 y 2016. Don Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos quedamos pendientes de que se pueda ya establecer fecha y hora para la declaración que, por lo que nos dice usted, será voluntaria de la esposa de su hijo. ¿Usted qué cree que pueda suceder en base a lo que ha estado pasando? ¿Que la puedan detener? No creo que la detengan, no hay razón para su detención. No vamos a presentarnos y exponer nuestro caso. No, una vez estudiado y con la explicación de nuestra parte de las supuestas pruebas que han presentado, el caso va a quedar más que claro. Estamos totalmente seguros que
que no tiene ni pie ni cabeza. No tiene ni pie ni cabeza. Usted mismo ha dicho unas 10 cosas que dicen que dijeron, pero no hay pruebas. No hay pruebas. ¿O usted ha escuchado alguna prueba? ¿Alguna prueba? Por eso lo hemos invitado a usted, don Carlos, para que usted pueda justamente compartir la versión de la familia y de su hijo. Ha sido un placer y vamos a estar pendientes. Gracias, Priscila. Aprecio y valoramos que nos haya dedicado este tiempo para que podamos decir nuestra verdad.